ustedes porque cada vez que ensino estos textos es una novedad para mis estudiantes, hay que empezar del cero y entonces es completamente otra onda poder hablar en detalle y de los contextos desde otra perspectiva. Pero también trayendo, no sé si por eso me han sugerido a que yo discute estos textos, trayendo un poco la perspectiva de cómo se da eso en Alemania, porque André Gunder Frank, bueno, tiene todo eso, toda esa historia de migración y de recepción fuera de América Latina, que, bueno, a veces se le imputó haber hecho un monopolio de la teoría de la dependencia por haberla hecho más conocida, por escribir en inglés, por estar en Estados Unidos y todo. Entonces, bueno, he dicho buen día, buenos días a todas y todos. Creo que tenemos un gran placer hoy en discutir dos textos que tan bien representan las dos vertientes de la teoría de la dependencia, los dependentistas radicales, quien representa André Gunder Frank, y los más moderados, que representa el texto de Teotonio dos Santos, pero también ver casi a vivo el diálogo entre ellos, porque sí se refieren uno a otro. A ver, más Teotonio se refiere a André Gunder Frank. Pero es un placer también poder leer todo eso retrospectivamente, porque el mismo comienzo del texto de Gunder Frank, el desarrollo del subdesarrollo, escrito en 1967, remonta a una discusión que después en los años 2000 se dio mucho, pero en el ámbito de los estudios postcoloniales. No solo en el ámbito de discusiones sobre América Latina, sino cuando Gunder Frank dice la mayor parte de nuestras categorías teóricas y nuestras guías para la política de desarrollo provienen exclusivamente de la experiencia histórica de las naciones avanzadas capitalistas de Europa y de Norteamérica, y es esa ignorancia y aceptación que nos ha llevado a graves concepciones falsas sobre el subdesarrollo. Parece un eco, pero no es un eco, sino anticipa a lo que Chakrabarty dice en 2000 cuando escribe sobre ignorancia asimétrica. También escribiendo sobre historiadores, como empieza Gunder Frank, pero Chakrabarty escribe sobre historiadores del tercer mundo, que siempre conocen la historia de Europa y su propia historia, pero al revés no será. Entonces, ignorancia asimétrica. Bueno, Gunder Frank no le dice asimétrica, pero describe la asimetría en más detalle. Entonces, me parece muy interesante que todo el mundo cita a Chakrabarty para eso, o a Spivak, o estudios postcoloniales, pero no lo que ya 40 años antes escribe Gunder Frank, casi en los mismos términos, ¿no? Entonces, Gunder Frank empieza por una crítica a la linearidad de la historiografía, cuando hace una crítica de una falta de perspectiva relacional, ¿no? Entonces, la historia no es una sucesión de etapas capitalistas y que los actuales países subdesarrollados están en una etapa histórica original o tradicional, por la cual las actuales naciones desarrolladas pasaron hace mucho tiempo, sino que, y eso es fundamental y da el tono de toda la discusión, el subdesarrollo no es ni original ni tradicional. Y con esto es la crítica, es la verdad el golpe ya más fuerte a la teoría de la modernización, como está en la época en la cual escribe Gunder Frank, muy de moda en Estados Unidos, pero no solo muy de moda, sino que extremadamente bien financiada. El gobierno estadounidense mete un enormemente dinero en los estudios de modernización, en la teoría, en la escuela de la modernización. Si hoy en día hablamos de financiación de la investigación, ni soñamos con las sumas que el gobierno estadounidense estaba reservando para todo la escuela de modernización que pueda demostrar que si sigue uno el camino de los Estados Unidos, va a llegar a la etapa de la
de consumo de masa, y qué más se puede querer que llegar a esta etapa. Según Walt Whitman Rostow, pues eso es con que sueña todo el mundo. Pues no, ese golpe se lo da Gunther Frank al decir ya, pues no, el subdesarrollo no es ni original ni tradicional, no hay que dejar detrás la tradición para volverse moderno, como dice la teoría de la modernización, sino los países desarrollados de hoy nunca tuvieron subdesarrollo, aunque pueden haber estado poco desarrollados. Entonces, la crítica más fuerte que hace hacia una teoría que se da y que se financia desde los Estados Unidos es también una crítica a una discusión interna en América Latina, que es la de las economías duales. Entonces, ¿por qué se da subdesarrollo en América Latina? Pues es porque hay una mezcla de estructuras feudales y estructuras capitalistas, y mientras que las hay, las dos, pues el capitalismo no habrá llegado del todo. Entonces, lo que impide que el capitalismo llegue del todo es la persistencia de estructuras feudales. En todo, Gunther Frank dice la tesis de la sociedad dual es falsa, las recomendaciones de política a las que lleva sirven solamente para perpetuar las propias condiciones del subdesarrollo. Ahora, su evidencia, o lo que llama de evidencia, pero él no trabajó tanto empíricamente, sino estaba más bien colectando datos empíricos de los demás, pero él dice gran cantidad de evidencia sugiere que la expansión del sistema capitalista en los siglos pasados penetró efectiva y totalmente aún en los sectores aparentemente más aislados del mundo subdesarrollado. Es decir, no hay sociedad dual, no hay economía dual, sino que las economías latinoamericanas son capitalistas de una forma que se da especialmente por el fenómeno de dependencia, pero son capitalistas, no duales, no con residuos feudales, ni nada de tradicional o original. Ahora, esta misma frase, esa misma conclusión que la hace tan fuertemente en esta parte, él mismo la va a contradecir más tarde cuando en 1998 escribe Reorient y dice, pues por haberme fijado tanto tiempo en la realidad económica de América Latina, no me pregunté nunca qué hace que los europeos quieran colonizar a todo el mundo, pues querían llegar a la India, la verdad. Ellos querían entrar en el comercio con Asia. Ni sabían, ni tenían idea de que las Américas están en las Américas. No, bueno, son las Indias accidentales, ¿no? Como sabemos el discurso, no son occidentales, sino las Indias accidentales. Y Colón muere pensando que había llegado a la India. Y entonces, en Reorient, Gunther Frank se va a hacer una autocrítica diciendo, pues yo no me fijé, no me di cuenta que era por Asia, por el interés con el comercio con Asia, que los europeos llegaron a América Latina. Y el hecho de que en el siglo XXI Asia tiene un crecimiento económico tan impresionante, no es ni una sorpresa, ni tan fácilmente explicado como el mito de que no, Asia era pasiva y no dinámica, y cómo puede ser que de repente haga un salto así de impresionante, sino es el resultado del hecho de que el capitalismo no había penetrado todos los sectores económicos de algunos países asiáticos, especialmente China e India, y que son estos sectores que sea al momento de la colonización no eran los sectores económicos importantes, no había telecomunicación, lo que hoy en día es muy importante, pero estos sectores económicos se han quedado en las manos de empresas nacionales, y es por eso que es posible que en el siglo XXI resurgen o surjan económicamente. Entonces, un poco en 98, Gunther Frank se contradice o se autocritica relativamente a esta declaración, pues el sistema capitalista
penetró efectiva y totalmente, aún en los sectores aparentemente más aislados del mundo subdesarrollado. Pero su mundo subdesarrollado es América Latina. No está pensando en la Asia y no ve lo que pasa en Asia. Podríamos discutir, no sé si vamos a entrar en eso, pero podríamos discutir si hay sectores económicos en América Latina que puedan surgir hoy en día en base del mismo fenómeno, de no haber sido penetrados o no haber sido el cible de las empresas extranjeras durante la colonización o en el siglo XIX o XX, que puedan también corregir esa tesis para América Latina también. Entonces, Gunder Frank trabaja con la idea de relaciones metrópolis-satélites en vez de comparación entre países, y creo que eso es lo más importante a entender, y estoy pensando un poco de en cómo enseño esto a mis estudiantes, porque la idea de la unidad de análisis, donde uno centra la pregunta, ¿es un país, es una región, es un continente capitalista o no capitalista?, es central, porque si hablamos de países, cada vez vamos a ver factores que parecen incompatibles con el capitalismo, dimensiones incompatibles con el capitalismo, sea que no es trabajo libre, no es trabajo asalariado, no es una economía industrializada, y entonces esto se remite a lo tradicional, a lo original. Pero si hablamos de la forma como el sistema mundo funciona y saca beneficios desde una región dependiendo de lo que más provecho ofrece al capital en el mercado global esta región, entonces un país no tiene que ser y no va a ser capitalista, sino es una parte integrante de un sistema capitalista cuya estructura es una estructura metrópoli satélite. Y esa es, diría yo, hasta hoy la diferencia entre la vertiente radical de la teoría de la dependencia, como la representa Gunder Frank, y la vertiente moderada, como la representa Teotonio dos Santos, que sigue Teotonio pensando en países y la manera país por país que matiza el funcionamiento del capitalismo, aunque para él también el marco global existe, las relaciones de dependencia existen, pero son países que se vuelven capitalistas o no, con diferentes tipos de capitalismo, digamos. Pero entonces la unidad de análisis de dónde ubicamos el capitalismo es diferente en los dos, diría yo. Para Gunder Frank es más claramente el sistema mundo, y eso lo va a llevar más adelante Wallerstein cuando dice, aquí nos apuntamos, aquí no son economías duales, dejen de hablar de eso, no hay economías duales, no hay algo así en el capitalismo. Tenemos capitalismo desde 500 años, no empiecen con economías duales en el siglo XX, que no tiene sentido. Eso no es nada claro de la misma manera en el análisis de Teotonio dos Santos. Es una otra comprensión, una otra definición también de capitalismo. Bueno, para hablar de la cadena de constelaciones de metrópolis y satélites, para Gunder Frank es lo que relaciona todas las partes del sistema total, de su centro en Europa o los Estados Unidos, a los puntos más lejanos de los países latinoamericanos. Aquí, el hecho de cómo se dan los satélites, que una vez una metrópoli industrial, como el ejemplo de São Paulo, vuelve a satelizar otras provincias internas, y por eso es una cadena, porque hay solo una metrópoli que no es también satélite, y es la metrópoli de Europa, pero todos los demás tienen algún aspecto de satélite. Esto es como parte de la definición y la lógica de la cadena, porque la dependencia hace con que
la función de satélite siempre tiene un rol hasta en una metrópoli satélite o satelizada como São Paulo, que acaba no generar desarrollo interno si el provecho que hace la metrópoli, que no es tan bien satelizada, ya no saca beneficios de esta estructura. Entonces, la metrópoli satélite deja de generar beneficios internos también. Aquí tengo una nota de pie de página que vale también para Gunda Frank y para Teotonio dos Santos, en lo que cuando hablan de Europa, siempre hablan de Europa occidental. Y la idea de que hay metrópolis satélite en Europa también, que Europa del Este sirve de laboratorio, de granario de Europa occidental, no cabe aquí porque no es la dirección de su interés, tampoco como Asia es parte de su interés hasta de Gunda Frank, hasta los 90, la fin de los 90. Pero eso es un otro apartado, digamos. Entonces, la historia de Brasil sirve muy claramente para Gunda Frank como el caso más claro de los dos aspectos del subdesarrollo nacional y regional, y la idea de un desarrollo satélite que no era ni autogenerado ni autoperpetuado es lo que, por un lado, ha generado la teoría de la sociedad dual, pero sirve para él como evidencia de que eso no es un ejemplo de sociedad dual, sino un ejemplo de cómo la dimensión de satélite hace con que el interés de la economía doméstica y extranjera se va desvaneciendo según fue declinando el mercado o la productividad de las regiones que generaban provecho, que generaban beneficio para la metrópoli europea en primer lugar. Si algo no está claro o quieren hacer preguntas de por medio, yo no tengo una gran teoría que después al acabar ha hecho todo el sentido, si no podemos discutir mientras tanto también. Pero se me entiende bien y no estoy hablando demasiado rápido. A veces, cuando estoy muy apasionada, tengo la tendencia de hablar demasiado rápido, así que dícenmelo. Ok, entonces, la idea de que el subdesarrollo no es consecuencia de la supervivencia de instituciones arcaicas, creo que es lo más importante para toda una tradición teórica que sigue a Gunda Frank, que uno esté de acuerdo con el marco teórico integral o no, que uno esté de acuerdo con la unidad de análisis o no, el hecho de que la historia no es lineal, es como el hecho más fundamental que uno puede sacar hasta si no se interesa a la dependencia. Hoy en día podríamos decir que es... ya no es nada nuevo, que es banal, que es el punto de partida, pero no lo es, porque esa idea de que hay un atraso histórico, atraso económico, atraso político, sirve de legitimación para muchos trabajos que se quieren o se creen comparativos, pero no lo son porque comparan apples and oranges, ¿cómo se dice eso en español? No sé. Entonces comparan lo que no cabe, donde no cabe comparación. No sé si el resumen de las 5 hipótesis que tiene Gunda Frank es lo más provechoso, pero tal vez rápidamente. La idea de que el desarrollo de las metrópolis subordinadas y nacionales está limitado por el estatus de satélite, ya está en la terminología, entonces metrópoli satélite. Aquí con el ejemplo de las regiones metropolitanas de Buenos Aires y São Paulo, que creo que como ejemplo también nos da la oportunidad de a lo mejor entrar en algún detalle durante la discusión, porque Gunda Frank dice el crecimiento de las regiones metropolitanas de Buenos Aires y São Paulo solo comenzó en el siglo XIX y por ello no fue obstaculizado por herencias coloniales. Eso es
bastante inconsecuente con el resto de lo que dice Gunther Frank, me parece a mí, porque esa idea de que la herencia colonial solo es una herencia durante el colonialismo no cabe. Es decir, bueno, con la independencia no tenemos herencia colonial, pues es esa la herencia. La herencia se da después de la muerte, no antes. Entonces, ¿qué es eso de que no hubo herencia colonial en Buenos Aires y São Paulo? Me parece interesante. La segunda hipótesis es que los satélites sufren su mayor desarrollo industrial capitalista clásico cuando y ahí donde sus lazos con la metrópoli son débiles. Y ahí se ve no solo con ejemplos de América Latina, sino también con un ejemplo como Japón, que en la ausencia de unos lazos fuertes con una metrópoli occidental, hubo no solo en partes de América Latina, no solo en otras partes del mundo, durante la Segunda Guerra Mundial especialmente, y durante las dos guerras y las crisis económicas que surgieron después, fue posible que en la ausencia del control desde la metrópoli, los satélites se desarrollaron de verdad o un poco más porque los lazos de dependencia con la metrópoli eran débiles. Entonces, el ejemplo de Japón es tal vez lo más interesante por ser completamente fuera del marco que normalmente la teoría de la dependencia sigue, ¿no? Que Japón no fue satelizado ni en el periodo Tokugawa ni en la restauración Meiji y por lo tanto no tuvo su desarrollo estructuralmente limitado como los países que fueron satelizados. Pero cuando la metrópoli se recupera de su crisis, industrialización, desarrollo previo, están estrangulados o canalizadas en direcciones que no son, dice otra vez, ni autoperpetuantes ni prometedoras o autogenerantes. En la tercera hipótesis, dice Gunther Frank, las regiones que están actualmente más subdesarrolladas y con mayor aspecto feudal son aquellas que tenían lazos más estrechas en el pasado con la metrópoli. Y aquí entra también en ejemplos que menos se dan en muchos textos de la teoría de la dependencia, en el desarrollo de las Antillas. Siempre aparecen ahí en notas de pie de página, pero no tan claramente. Y aquí dice Gunther Frank, esta hipótesis parece estar ampliamente confirmada por el anterior desarrollo supersatélite y el presente ultra subdesarrollo de las Antillas en un tiempo exportador de azúcar, pero también en el nordeste de Brasil, en Minas Gerais y en Perú y Bolivia. Como me interesó mucho al Caribe, me parece interesante en qué momento y cuándo y si surge el Caribe también. Y es en este momento de ultra explotación que no puedes, aunque no hayas hecho ningún tipo de trabajo empírico allá, casi que no puedes ignorarlos porque son los más claros ejemplos, ¿no? Hasta sin tener un interés empírico claro ahí. De estas tres hipótesis, de esas consideraciones, surgen las dos hipótesis relacionadas. La cuarta, pero primera hipótesis relacionada es que el latifundio, sin tener en cuenta si hoy se nos presenta como una finca o hacienda, nació típicamente como empresa comercial que creó sus propias instituciones y que el mercado nacional y mundial fue ampliando sus tierras, su capital y su trabajo e incrementando el abastecimiento de sus productos. Entonces, la quinta hipótesis, los latifundios que hoy están aislados, basados en las subsistencias y semifeudales, lo que me parece también inconsecuente emplear ese término, pues no tenemos feudalismo, no tenemos economía dual, pero ¿qué es semifeudal entonces? Los latifundios que hoy están aislados, basados en la subsistencia y semifeudales, vieron declinar la demanda de sus productos y de su capacidad productiva.
Y aquí entra otra vez el Caribe, cuando Gunda Frank dice: el aumento de los latifundios en la Argentina y Cuba durante el siglo XIX es un caso claro en apoyo de la cuarta hipótesis, que el latifundio nació típicamente como empresa comercial. Y eso lo van a trabajar también investigadores de la economía de plantación, especialmente con enfoque en el Caribe, también estadounidenses, Sidney Mintz como antropólogo, pero también los teóricos del análisis del sistema mundo, o viniendo de ahí, como Dale Talmage o Philip McMichael, demostrando cómo la verdad la economía de plantación fue una de las primeras formas de industrialización y de producción industrial, incluso con la organización social de una forma de producción industrial para un mercado global, solo que al emplear trabajo esclavizado no fueron consideradas como producciones industriales, porque aparentemente no cabía. No puedes tener trabajo esclavizado y producción industrial, al no ser que empleas una palabra como economía dual. Es dual porque esclavizados trabajan industrialmente, pero entonces lo dejas por completo y no lo mencionas. Lo que pasó mucho tiempo con el Caribe, plenamente, digamos. Entonces, la transformación de la economía basada en la pequeña propiedad agraria de las islas del Caribe, tales como Barbados, dice Gunda Frank, en economías exportadoras de azúcar, entre los siglos XVII y XX, y el aumento resultante de los latifundios en estas islas también parece confirmar esta hipótesis del latifundio como primera empresa comercial. Entonces, todas las 5 hipótesis sugieren al final que la extensión global y la unidad del sistema capitalista, entonces la idea de que nuestra unidad de análisis para entender cómo funciona la dependencia es el capitalismo como sistema global y no continentes, regiones, países que tienen residuos feudales y están en camino al capitalismo, sino que lo que las une es el hecho de que están produciendo para un mercado global que se aprovecha de los exportes, de las diferentes formas de regímenes laborales, en función de la parte económica que mejor genera estos beneficios en cualquier parte del mundo, y es esa función que da la forma que toman las relaciones laborales, es esa función que da qué productos y qué monoculturas se van a explotar y cuánto va a durar, porque va a durar exactamente cuando es más provechoso para un mercado global. Y Gunda Frank acaba diciendo que no seremos capaces de alcanzar los objetivos de entender cómo funciona la unidad del sistema capitalista si importan desde la metrópolis estereotipos estériles que no corresponden a su realidad económica de satélites y no responden a sus necesidades de liberación política. Y mete ahí una frase que la verdad remonta mucho a Marx y las tesis sobre Feuerbach, cuando dice: para cambiar su realidad deben primero comprenderla. Pues bueno, la tesis 11, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es transformarlo. Creo que es donde entra Gunda Frank ahí sin decirlo tan claramente, pero es como un código. Si conoces a las tesis de Feuerbach, es lo que está diciendo, no vamos a transformar nada si no lo entendemos primero. Paso directamente al segundo texto, intento no ser tan larga tampoco, pero he dicho un poco ya sobre dónde entra ese diálogo. Entonces, Teotonio dos Santos hace un diálogo concreto, directo, con las tesis de Gunda Frank, pero también con el empleo de la terminología de la dependencia más generalmente, y entra diciendo directamente: voy a criticar
los puntos de vista existentes para lograr la claridad suficiente sobre el tema. Y la parte moderada de su concepción de dependencia en relación con la parte radical que representa Gunther Frank es que Dos Santos dice desde el principio la dependencia no es un factor externo. Es demasiado fácil entenderlo como algo externo y decir, pues, lo que considera factores internos es falso. La verdad es la dependencia es un factor externo. Es más complicado, sería el resumen más básico de este texto. Y también cita a Aníbal Quijano, que dice, esto no es un dato externo de referencia, entonces dependencia no es un dato externo de referencia, sino un elemento fundamental en la explicación de nuestra historia. Para Dos Santos es más interesante decir que la dependencia es una condición que configura cierto tipo de estructuras internas. Entonces, tomar el desarrollo como un fenómeno histórico mundial sería tomarlo como resultado de la formación, expansión y consolidación del sistema capitalista. Entonces, la perspectiva sistémica está ahí, pero tal perspectiva, dice Dos Santos, implica la necesidad de integrar en una sola historia la perspectiva de la expansión capitalista en los países hoy desarrollados y sus resultados en los países por él afectados. Enfatizo países porque, bueno, Gunther Frank también habla de países cuando da ejemplos, pero no toma países como la unidad de análisis dentro de la cual se ven qué tanto capitalismo hay y qué tanto otra cosa hay. Entonces, la unidad de análisis vacilla, diría yo, más en el caso del análisis de Túnez y Dos Santos. Y dice la especificidad histórica del desarrollo de los países hoy capitalistas, la especificidad del desarrollo de los países hoy subdesarrollados es, por un parte, en los centros, la teoría del colonialismo y del imperialismo. En nuestros países es la teoría de la dependencia y son las dos que no se han integrado en la discusión. Entonces, se ve en la teoría del imperialismo, no se ve la perspectiva de la periferia, no dice periferia, sino nuestros países, nuestra región. Entonces, la inversión imperialista en un país dependiente viene a reforzar los intereses de la oligarquía comercial exportadora, a pesar de que habría realmente una nueva etapa de la dependencia en dichos países. La dependencia, entonces, no permite que se analice el subdesarrollo como fenómeno de ciertas estructuras atrasadas, todavía no capitalistas. Aquí entraría el desacuerdo con Gunther Frank, la idea de que de una forma u otra, aún tomando una perspectiva sistémica, la historia parece tener algo de linealidad. Unas etapas que no pueden ser atrasados si no hay una linealidad o una secuencia de etapas por las cuales debes pasar. Si estás atrasado, si algunos países, nuestros países, son todavía no capitalistas, es que el capitalismo viene después de algo, después de lo que sea donde estamos. Pero este presente de nuestros países en América Latina es antes del capitalismo, que lo queramos o no. Incluso Dos Santos habla especialmente directamente criticando a Frank, pero también están un poco de acuerdo, ¿no? La crítica de Frank es correcta, el sistema capitalista se formó como un conjunto de satélites que circulan en la órbita de un astro central, pero no se puede hablar de feudalismo clásico en economías y sociedades que se organizan para la exportación. ¿Qué es feudalismo clásico? Hay feudalismo clásico en Europa y se vuelve feudalismo, ¿qué? ¿Feudalismo latinoamericano o feudalismo no europeo?
Le damos un feudalismo a cada región del mundo porque Europa tuvo uno. ¿Y qué alcanzamos? Si cada región del mundo recibe su propio feudalismo para poder superarlo, porque ese es el momento cuando hablamos de la necesidad de entender estructuras feudales, porque las queremos superar, no porque sirven de algo. Pero ¿será que son feudales? Porque si no son feudales, nos metemos en un lío del cual no salimos. ¿Cómo hacemos para salir de eso? Dice, no lograron. Entonces, hablando de las economías que vivían para exportar y no creaban por un mercado interno, no lograron constituirse en una economía capitalista mercantil manufacturera, como en parte de Europa de la época, sino en una economía servil que se desarrolla en el marco colonial exportador. Entonces, aquí se ve muy claramente la diferencia en unidad de análisis. ¿Es el sistema mundo o es la región? Dos Santos habla de un régimen de transición de un feudalismo o esclavismo incompleto hacia el capitalismo que asumió la forma colonial exportadora, así como en Europa en esta etapa se vivía una fase de transición del feudalismo al capitalismo caracterizada como un periodo mercantil manufacturero. Y opta por esta segunda explicación. Caracterización, entonces, la revolución industrial en Inglaterra y la industrialización en América Latina son como paralelos, pero paralelos en el tiempo. En América Latina eso se da más tarde. También aquí hablando de América Latina con un importante mercado para Europa y no para América Latina misma, es hablando de Europa occidental, claramente. Y al mismo tiempo, para teorizarlo, después de dar ejemplos que hablan de transición, Dos Santos insiste que el subdesarrollo no es un estadio atrasado y anterior al capitalismo, sino una consecuencia de él y una forma particular de su desarrollo. Entonces es un capitalismo dependiente. Aquí la diferencia con Gunther Frank es muy clara y explícita. Dice, no se trata de una cuestión de satelización, como lo pretende Gunther Frank, sino de la conformación de un cierto tipo de estructuras internas que están condicionadas por la situación internacional de dependencia. Entonces, la dependencia es una situación condicionante de los países dominantes para los países ahora subdesarrollados, y otra vez Europa es Italia, Portugal, España, Holanda, Francia y, en fin, Inglaterra. Entonces, también una secuencia histórica de cómo se desarrolló capitalismo, pero a mí lo que me parece es que está más bien listando hegemonios. Entonces, los países hegemónicos del sistema mundo como países en cuales el capitalismo se dio más fuertemente y de ahí cómo se difundió hacia otros países, inclusive hacia América Latina. Entonces, también aquí la unidad de análisis son los países desde donde se irradiasen por el mundo estos cambios con sus violentos y dramáticos movimientos. Entonces, es la situación condicionante que determina los límites y posibilidades de acción y comportamiento de los hombres. Y si la dependencia es una situación condicionante, entonces establece los límites posibles del desarrollo de esos países y en varias formas. Entonces, para cambiar la situación de dependencia, lo que queda en estos dos capítulos, por lo menos deja un esbozo, porque eso se va a detallar en otros lugares, pero en este capítulo es solo teóricamente cómo se podría cambiar la dependencia, pues sin romper las relaciones de dependencia, sino simplemente reorientándolas o rompiendo esas relaciones y buscando consolidar una economía independiente
Y aquí sus ejemplos son China, Corea, Vietnam y Cuba. Aquí, por ejemplo, el análisis del sistema mundo dirá, pues, eso tampoco es un ejemplo de haber roto con la situación de dependencia, sino que eso fue un retiro de países que se veían en camino a volverse periferias, entonces caer de una posición dominante y un retiro político y económico dentro de un rincón de semiperiferia. No es un rincón que no, el mundo no es cuadrático, pero es una parte en una estructura centro-semiperiferia-periferia que hace con que los países y los regímenes socialistas de Estado no se retiran completamente de una lógica de acumulación capitalista, sino lo que hacen es tomar la decisión política de aislarse para no caer más en el estadio de periferia, sino por lo menos quedarse en la semiperiferia. Entonces, no es haber roto ni Unión Soviética, ni Vietnam, ni Cuba, ni Corea, ni China. La Unión Soviética no está. La segunda conclusión general, entonces, para Dos Santos, es que la dependencia condiciona una cierta estructura interna que la redefine en función de las posibilidades estructurales de las distintas economías nacionales. Y entonces es importante estudiar las matices de las economías nacionales como tales para entender cómo funciona el capitalismo. Aquí él matiza mucho el intento de análisis de Gunder Frank, pero al hacer esto y al decir, pues es más complicado de que viene todo de fuera y es todo una consecuencia del capitalismo, también está dejando en la dimensión global del análisis y volviéndose muy concentrado al interior de la economía nacional. Entonces, otra vez, hay que determinar las formas básicas de dependencia según el desarrollo histórico del sistema capitalista en el centro hegemónico, pero hay que estudiar cómo se estructuran estas economías nacionales dependientes dentro y en función de ese sistema mundial y el papel que desempeñan en su desarrollo. Y claro, es aquí que entra la idea de desarrollo dependiente y desigual y combinado por ser combinado con las dos funciones, la importancia en el apartado, la importancia del enfoque para la teoría del desarrollo. Aquí entra otro desacuerdo con Gunder Frank cuando Dos Santos dice la dominación externa es impracticable por principio. Solo es posible la dominación cuando encuentra respaldo en los sectores nacionales que se benefician de ella. Y aquí, claramente, mirar hacia la dimensión nacional es una ventaja porque ves más claramente, más en detalle lo que se da empíricamente, localmente, ¿no? Y dice de ahí la necesidad de romper con el concepto de alienación, que ha pretendido encontrar en nuestras élites una especie de enajenación de sí mismas al mirar su propia realidad con los ojos de una realidad ajena. Según esta tesis, nuestras élites miraron nuestros países desde la perspectiva del colonizador y esta situación básica enajenada es la forma que asumió la cultura subdesarrollada y dependiente. Me pareció fascinante que es exactamente este punto que va a volverse central más tarde para Quijano al elaborar el concepto de colonialidad del poder. Y en el colonialidad del poder, el centrismo en América Latina, dice Quijano, a ver si encuentro la cita, la imagen que encontramos cuando vemos la perspectiva eurocéntrica de conocimiento como un espejo que distorsiona lo que refleja.
La imagen que encontramos en ese espejo no es del todo quimérica, ya que poseemos tantos y tan importantes rasgos históricos europeos en tantos aspectos materiales e intersubjetivos. Pero al mismo tiempo somos tan profundamente distintos. De ahí que cuando miramos a nuestro espejo eurocéntrico, la imagen que vemos sea necesariamente parcial y distorsionada. De esa manera, seguimos siendo lo que no somos y como resultado, no podemos nunca identificar nuestros verdaderos problemas, mucho menos resolverlos, a no ser de una manera parcial y distorsionada. Y cuando leí eso primeramente en 2000, estaba escribiendo mi tesis de doctorado sobre teorías de cambio social en Rumania en el siglo XIX y pensé, pues es eso, es exactamente lo que están diagnosticando los teóricos rumanos, que nos vienen estos de Europa Occidental con sus teorías y no se aplican, no tienen nada que ver con nuestra realidad, pero nos imponen, nos dicen que si quieren volveros europeos, porque no son europeos todavía, tienen que europeizarse. Y se creó toda esa confusión. ¿Cómo que europeizarnos? ¿Dónde estábamos hasta ahora? No estábamos en Europa de verdad. Pero entonces el problema de la periferia y el problema de la semiperiferia son muy estrechamente relacionadas. Y entonces exactamente la teoría de la enajenación de nosotros mismos es la que tiene, la que une la condición periférica y semiperiférica a la vez, y estoy hablando desde una perspectiva de análisis del sistema mundo, que aquí esa posición de por medio todavía falta, ¿no? Pero es ahí donde para mí se juntó todo. Entonces esa cita de Quijano la puse como moto de uno de mis capítulos de mi tesis. Creo que la gente se estaba preguntando, ¿qué hace este sociólogo peruano aquí con tus rumanos que nada tienen que ver? ¿Cómo estás comparando regiones con historias diferentes, unas colonizadas, unas con Unión Soviética? Pero sí, para mí es ahí que entender América Latina, interesarse a la historia y la producción teórica de América Latina, tuvo todo el sentido y desde ahí me volví, bueno, fan. Entonces, para Dos Santos, en este momento, cuando escribe el concepto de alienación, conduce a una falsificación de la realidad y se torna necesario sustituirlo por el concepto de compromiso. Entonces, es aquí que entra el compromiso entre los distintos componentes internacionales y nacionales de la situación de dependencia, y de ahí entramos con el segundo capítulo en desarrollo desigual, por un lado, porque el desarrollo de partes del sistema se hace a costa de otras partes, y desarrollo combinado, que es la combinación de estas desigualdades y la transferencia de recursos de los sectores más atrasados, otra vez atrasados, y dependientes a los más adelantados y dominantes. Entonces, entra ahí por la puerta de detrás una linearidad de la historia que, así, en primer lugar, Dos Santos no quiere afirmar, pero sí la emplea. Por las economías exportadoras hay una lista de factores que restringían el mercado interno, que es importante para entender primera y segunda forma de dependencia, según Dos Santos, con la parte más sustancial del ingreso nacional era obtenida con la exportación utilizada para comprar insumos de producción exportadora, empezando por esclavos, o para el consumo de lujo. Mano de obra existente estaba sometida a formas de sobreexplotación y parte del consumo de esos trabajadores estaba formado por economía de subsistencia que servía a completar sus ingresos. La nueva forma de dependencia era la producción industrial, que se desarrolla y está condicionada de varias formas por las exigencias del mercado internacional de bienes y capitales. Y cuando entramos en las varias formas
cómo se da esta nueva dependencia. Cuando dice Dos Santos, hay que analizar esas relaciones de dependencia para comprender los límites estructurales fundamentales que imponen al desarrollo de estas economías. La verdad que es una lista de desventajas, es una lista de límites. Entonces, para hacer, podríamos ir punto por punto, pero ya he tomado muchísimo tiempo. Pero es muy interesante que al ir punto por punto, llegas a un balance que es negativo, no puede ser llamado desarrollo, pero al llamarlo, al escoger el compromiso de llamarlo desarrollo, pero desigual y combinado, se ve la parte positiva o la parte, bueno, es desarrollo, no es subdesarrollo. Porque esa es parte de incluso la realidad de la ayuda externa, que la verdad se recibe mucho menos de que se tiene que pagar detrás, las patentes y todo eso, el capital extranjero, que todo eso resulta en enormes transferencias de ganancia desde la periferia hacia los centros y especialmente en este caso o en el caso de los datos que presenta transferencia enorme de ganancias a Estados Unidos, con cifras que al leerlas otra vez después de mucho tiempo estaba pensando, bueno, hoy en día parecían un sueño, son buenas cifras en relación a lo que se está exportando en términos de ganancia hoy. Entonces, sí, hablando de desarrollo desigual y combinado, pues lo de desigual se ha hecho mucho peor. Pero bueno, las transferencias de ganancias son mayores todavía. Pero hablando de consecuencias en final, para cerrar, me pareció muy interesante casi lo providencial, casi así anticipando políticamente mucho, cuando Dos Santos dice, todo indica que lo que les espera a los países de América Latina y a los países dependientes es un largo proceso de profundos enfrentamientos políticos y militares, de radicalización social profunda que lleve a estas sociedades a un dilema. Gobiernos de fuerza que tiendan a abrir paso al fascismo o gobiernos revolucionarios populares que tiendan a abrir paso al socialismo. Y volvemos a estos textos o a este texto después de un periodo que abarcó las dos cosas y estamos dentro de un momento que todavía está caracterizado por todo este legado. Y entonces, pues nada, muchas gracias por darme la oportunidad de revisitar los dos textos y de ver cómo diálogo yo con el diálogo de ellos. Gracias. Muchas gracias, Manuela, por su presentación muy clara, muy importante para nosotros entendermos un poquito más de la ligación de teoría descolonial con la dependencia. Pero antes de proseguir, yo me gustaría de presentarles a María Isabel Rojas Ticona, que está acá con nosotros. María Isabel yo la conocí en Colombia la última semana, por cuenta de su proximidad con nuestras investigaciones, ha convidado para participar de nuestro grupo de investigación. Tal vez María Isabel no esté no lo sé si está acá con nosotros, pero estaba con la cámara abierta, pero no lo sé si está ahí ahora. Pero María Isabel es boliviana, de Sucre, y está haciendo su investigación en Bélgica ahora. Trabaja también con una cosa muy importante que tiene a ver con nuestro grupo, que son las tramas. Entonces, María Isabel es muy bienvenida, así como Herman Sandoval, que está acá con nosotros también, que ya había en el principio presentado. Está también, llegó César Baldi, acá también. Bueno, entonces yo me gustaría de
hacer unas preguntas para aclarar un poquito más nuestra discusión. Manuela, pienso que tú ya también hiciera un esclarecimiento sobre esto, pero no sé si es más, si sería más importante hablarnos un poquito más de este punto en que de la divergencia entre Teotonio Santos, Teotonio dos Santos y André Gunder Frank, en que sobre la cuestión de la satelización, cuando Teotonio dos Santos dice que el subdesarrollo no es un estadio atrasado y anterior al capitalismo, sino una consecuencia de él y una forma particular de su desarrollo, el capitalismo dependiente. No se trata de una cuestión de satelización, como lo pretende André Gunder Frank, sino de la conformación de un cierto tipo de estructuras internas que están condicionadas por la situación internacional de dependencia. Yo no entendí muy bien cuál es el punto de divergencia acá entre los dos. Así que te pediría para aclarar un poquito más, si es posible, esta divergencia entre los dos. Otra cosa que me gustaría mucho de preguntarte y discutir un poquito más es sobre la cuestión del rol de las élites de los países subdesarrollados. ¿Qué pasa con Gunder Frank si no lo fue muy, si no lo destacó el rol de las élites que Teotonio dos Santos lo hizo? Porque esto es muy importante para el desarrollo de la idea de colonialidad del poder, de pensamiento descolonial en Latinoamérica. Pienso que es una cuestión mucho importante. Y esto no pasó mucho en las teorizaciones de Gunder Frank. Porque es muy importante para Quijano desarrollar pensamiento descolonial después. Serían estas dos cuestiones, pero antes de irnos a discutir estas dos cuestiones, pregunto si Germán y María Isabel quieren presentarse o hablar un poquito para el grupo. Hola, buenos días a todos, todas, ¿cómo están? Pues encantado de compartir este seminario. Estoy un poquito enfermo de la garganta, pero de verdad muy contento de estar aquí para poder compartir estos temas. Me parece que ambas lecturas son sumamente importantes de acuerdo al momento histórico que estamos reviviendo y justamente como un tipo de prólogo de lo que se viene. Como terminaba la compañera hace unos momentos, pues justo digamos, esas palabras de la militarización y el ascenso del fascismo, pues lo estamos reviviendo en una nueva guerra fría y creo que hay que regresar a las bases para entender y reentender lo que está sucediendo en nuestro territorio de América Latina. Y pues encantado, me gustaría obviamente estar en la mayoría de las propuestas del seminario y nada, pues un gran saludo desde la Ciudad de México y aquí de la UNAM. Gracias, Germán. María Isabel, ¿quiere darnos unas palabritas? No te escuchamos. No te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Sí, es que estoy en un lugar donde tengo muy mala señal, entonces se me va la señal, no ven la imagen, el audio. Muchas gracias, Fernanda, por esta invitación. El tema del trabajo de investigación que yo estoy realizando es el tema precisamente de la descolonización de las imágenes. Porque he trabajado en campo, trabajo con tejedoras precisamente, con tema de rescate de textil ceremonial y de música, pero con una mirada descolonizadora, porque llevé una exhibición a Bélgica, estuvo en Bruselas la exhibición,
Entonces, yo trabajo desde los derechos de pueblos indígenas, sí soy abogada, pero también cineasta. Me ha llevado la vida a hacer fotografía y hacer cine. Entonces, presento imágenes con esta mirada desde Silvia Rivera Cusicanqui, que es sociología de la imagen, y cómo trabajamos las imágenes de Huamán Poma de Ayala con una mirada descolonizadora. Entonces, la mirada de Spivak, la mirada del subalterno, qué es lo que dice. Entonces, respeto la imagen mucho de la representación, tanto en fotografías como en cine. Y entonces ese es el trabajo que estoy realizando. Mucho gusto a todos y cada uno de los integrantes. Me hace mucha alegría porque es una otra mirada de todos los abogados que hablamos de algo muy importante que es el tema de la descolonización. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acceder a nuestro grupo. Entonces, no sé si Manuela quieres contestarme, no, comentar, o si otros colegas también tienen otras preguntas. ¿Qué prefieres, Manuela? Creo que podemos empezar por las dos porque ya son, Okay. Son importantes y hay bastante para decir. Entonces, Claro. gracias por preguntar. Creo que lo de la satirización y decir el subdesarrollo no es un estadio atrasado, es así que empieza. No es un estadio atrasado anterior al capitalismo, sino una consecuencia de él y una forma particular de su desarrollo, el capitalismo dependiente. Y después entra en decir, no se trata de una cuestión de satirización, como lo pretende Gunther Frank, sino de la transformación de un cierto tipo de estructuras internas que están condicionadas por la situación internacional de dependencia. Y ahí, más bien que un desacuerdo, creo que se trata de un malentendido. Porque al decir el subdesarrollo no es un estadio atrasado y anterior al capitalismo. Dos Santos dice, aquí estoy de acuerdo con Gunther Frank, pero no está de acuerdo porque él habla de varios capitalismos y Gunther Frank habla de uno. Para Gunther Frank, la unidad de análisis es el sistema mundo, es la economía mundial capitalista, una. Entonces, si el desarrollo no es anterior al capitalismo, es que no es feudal en Europa. Pero si divides después, hay un capitalismo de verdad, de norma, que pasó en Europa, y tenemos el capitalismo dependiente ahora en América Latina. Entonces, para ninguno de los dos, el subdesarrollo es una etapa anterior. Ok, pero estamos hablando de al menos dos capitalismos. Y ahí no puedes estar, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pero no, las dos cosas no entran. No puedes estar de acuerdo con la parte de la no linealidad de la historia, al no ser que tienes la misma unidad de análisis. Si no, las dos cosas pueden existir al lado una de la otra, pero son teorías diferentes. Y no creo que para Dos Santos era tan claro como... Y para nosotros es más fácil, porque tenemos toda una otra literatura que vino después y que dijo Wallerstein, a ver, lo que trata de decir Gunther Frank es que solo hay una economía mundial y que está por decir world economy, por tener una crátima ahí uniéndolas, sabemos que son integradas, que el mundo es la economía mundo. Y solo hay una, no hay varios capitalismos. Y hay toda una literatura sobre varieties of capitalism que no entra, ¿no? Sí, hablan de capitalismo, pero hablan de tantos capitalismos que es otra discusión. Entonces, es más fácil para nosotros desde el punto de vista o retrospectivamente, después de haber leído toda esa literatura, reconocer el punto donde ese desacuerdo entre ellos en los 70 es un malentendido, pero es un malentendido por una falta de aclaración teórica que se va a dar y que se dio en el entretiempo y nosotros nos parecemos mucho más claros, pero no, es que tenemos la ventaja de haber leído quién vino después. Y para no sé si eso aclara, bueno, no tienes que estar de acuerdo, pero podemos discutir.
por el rol de las élites. Gracias por esta pregunta, porque me encanta enseñar especialmente el librito de Gunther Frank, Lumpenburguesía, Lumpendesarrollo, que se conoce mucho menos que el resto de su trabajo, que a mí me encanta, que aún así, como todos sus trabajos, no fue el trabajo empírico que hizo él, sino que estaba compilando muchos datos de estudios existentes, pero conceptualmente, empezando por el prólogo, que es una mea culpa, a mi punto de vista completamente decolonial, pero no había este vocabulario en aquel momento. Gunther Frank habla de colonialismo cultural en esta mea culpa, en el prólogo, diciendo: mi libro se llama Lumpenburguesía, Lumpendesarrollo, porque no estoy capaz de acuñar un término que abarque la realidad de América Latina. ¿Estamos acostumbrados a hablar de élite? Pues no, que no son élites. De burguesía, ¿qué burguesía? Que la burguesía de Francia tenía un proyecto nacional, las nuestras no tienen. ¿Hablamos de aristocracia? Pues no, porque no tuvimos una Edad Media, no tuvimos el feudalismo que se nos atribuye. ¿De qué hablamos entonces? Para describir esa capa que nos está estrangulando y que no es ni la burguesía de Europa, ni élite, ni aristocracia. ¿Qué es? Entonces no me queda más nada que tomar lumpen del lumpen proletariado y meterlo junto a burguesía. Y al mismo tiempo me estoy haciendo una autocrítica, dice, ya, la primera, que después se hace otra en 98. Me estoy haciendo una autocrítica porque yo mismo he empleado subdesarrollo como si no fuera uno de los eufemismos más fuertes de la historia de los conceptos, porque subdesarrollo es... escurece es portugués, ¿no? Está ocultando el racismo, la dependencia, la dominación que vino con lo que se llamó subdesarrollo. No es subdesarrollo, es lumpendesarrollo, es lumpen development, se tradujo al inglés, porque el rol de esta capa que llamamos burguesía o que llamamos élite o clase media, que también es uno de los conceptos más problemáticos de los ideólogos del imperialismo. Esa capa hace lo que Marx reprocha al lumpenproletariado. Los afasta, separa de una posibilidad de politizarse. La lumpenburguesía no es una clase política porque vive por su lujo, por su consumo de lujo, por sus intereses, tanto como Marx dice que el lumpenproletariado no es un proletariado más pobre, sino es un proletariado que no tiene ningún interés en desarrollar una conciencia de clase, porque no es una clase. Cada uno vive, pues es un ladrón, es un poeta, es un criminal, son todo tipo de personas que viven del día a día, tal vez ilegalmente, tal vez ilegítimamente, por medios dubiosos, pero no tienen ningún interés de clase para juntarse y después desarrollar una conciencia de clase y cambiar algo. Entonces, para el lumpenproletariado en Francia, digamos, bueno, es una capa, porque no la podemos llamar clase, porque nunca es ni clase en sí, ni clase por sí, que no va a ayudar la revolución. Pero la revolución va a pasar porque hay el proletariado y hay la burguesía. Pero en América Latina hay una lumpenburguesía y una masa explotada. Y la lumpenburguesía no tiene ningún interés ni en industrializar el país, ni en ser la burguesía que desarrolla un proyecto nacional para industrializar o cambiar o cualquier cosa, pero no tiene ningún interés
como clase, y entonces lo que ella va a hacer es solo empeorar la situación de las masas ya explotadas, porque su única alianza, su única relación es con la metrópoli, es con los intereses que la metrópoli a veces les está ayudando, entonces los provechos lo toman los representantes de la lumpenburguesía, pero no la población. Y de ahí desarrolla toda un análisis de clase de cómo desde la colonia hasta el periodo post-independencia la estructura de clase fue influenciada, y ahí Dos Santos creo que tampoco estaría de acuerdo, porque todo viene del exterior, una influencia hacia la estructura de clase de América Latina que hace con que los intereses de cada clase están de una forma u otra entrelazadas con los intereses de la metrópoli, y entonces no hay cómo llegar al desarrollo. Es porque el subdesarrollo también es un eufemismo y hay que llamarlo lumpen desarrollo porque es un desarrollo hacia miseria. Gracias, Manuela. Ricardo, por favor. Bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês novamente e agradecer à professora Manuela pela exposição. Eu queria enfrentar um pouco, Fernanda, esta tua problematização no sentido do quadro mais geral do debate, que evoca, né, a discussão dos teóricos da dependência, dessa matriz marxista, porque a distinção entre colonial e capitalista acaba sendo importante para um momento do debate, né, que é em especial enfrentado pelo Rui Mauro Marini, mas nesse texto do Teotônio dos Santos aparece já de maneira mais, digamos assim, sedimentada. Só queria levantar essa questão para a gente poder balizar de uma maneira mais ampla essa problemática, né? Então, do ponto de vista aqui Primeiro, né, eu acabei perdendo o iniciozinho da discussão. Se eu repetir alguma coisa que a professora Manuela já havia comentado, me desculpe. Mas o Gunder Frank, quando trabalha no Brasil e reúne na Universidade de Brasília em torno de si jovens sociólogos para discutir a situação específica da economia política no nosso país, abre, né, alas, faz um conjunto de... abre possibilidades para uma discussão própria que estes autores, no caso concreto, né, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra e Rui Mauro Marini, uns exemplos clássicos, acabam por desenvolver logo em seguida no exílio, né? Gunder Frank sai às vésperas da ditadura do Brasil para o Chile e, vamos dizer assim, ao mesmo tempo torna possível com que os demais cheguem, né? O Teotônio dos Santos logo em seguida, e eles vão abrindo cada um para os próximos espaço até que chegam lá na especificidade do caso chileno. Mas eu estou citando isso para dizer que entre eles havia uma forte comunicação, uma espécie de relação, né, entre enfim, discípulos e mestre, mas que vai se alterando na medida em que vão aprofundando as discussões. Gunder Frank, alemão de nascimento, tem a sua formação nos Estados Unidos, inclusive, né, sendo acusado em algum momento gerando desconfiança pela sua formação em Chicago, estudando a União Soviética, né? E sempre muito conectado com os debates internacionais. Gunder Frank chega muito cedo à discussão com Wallerstein, né, por exemplo. E é interessante porque esse texto aqui do Gunder Frank, ele é produzido pela primeira vez ali por 66, né? Então, logo após esse exílio. O texto do Teotônio dos Santos, que a gente está lendo, ele é publicado em edições prévias, mas se consolida no livro de 78, né? Imperialismo e Dependência. Então, nós já estamos 10 anos depois.
O Imperialismo e Dependência é um livro que reúne ensaios e que é um depoimento do conjunto de estudos, o Teotônio diz isso no início, né, no prefácio, que vão desde também 66. Então, coincidem essas questões, mas isso serve para um pouco posicionar essa mudança que o Teotônio dos Santos vai ter de idas e vindas, né? Dos brasileiros, dos 3 brasileiros clássicos, ele é o único que adere 100%, digamos assim, à teoria do sistema mundo, né? E até antes, por exemplo, de um Aníbal Quirrano, né? Então, essas conexões são interessantes. Nesse momento do debate, em que eles estão numa diáspora, né, a discussão entre eles é mais permeada pelos desenvolvimentos que vão fazendo, entre aspas aqui, individualmente das suas pesquisas. E havia, na posição, por exemplo, do Marini, só para tentar concluir o argumento, já estou me estendendo, mas havia a antecipação dessa crítica, que era, no final das contas, a seguinte: onde que residia o consenso? Eu acho que a professora Manuela pontuou isso bem. A integração das colônias das Américas num sistema mundial revelava uma nova dinâmica das próprias relações internacionais. Esse acaba sendo o foco do Gunder Frank no ensaio clássico que a gente leu, né? As relações internacionais. Então, não é só internacional e também não é, como fica bem evidente, nacional. A lógica relacional que vai prevalecer aqui no texto dele, na minha leitura. E essa ideia das relações internacionais derivando de uma integração ao mercado mundial, categoria clássica de Marx, dentro da sua crítica da economia política, que ele acaba não desenvolvendo, porque, como sabemos, seu projeto para o Capital era gigantesco. Isso daí é coisa de 1/64, né? O Capital que ele publica é 1/64 do seu projeto. E com isso, o consenso gerado em torno da integração mundial do território das Américas a um sistema que está se desenvolvendo faz com que essa integração seja por meio comercial. E logo, não como um modo de produção ao nível da especificidade capitalista, mas é capitalismo na medida do sistema mundial em desdobramento. Então, eu acho, uma primeira questão que eu queria, de duas, que eu queria pontuar para vocês é a necessidade da gente ter uma espécie de sintonia sobre qual é o nível da abstração de análise que a gente faz quando fala de capitalismo, à luz do debate dependentista. Existe capitalismo e capitalismo, os capitalismos aos quais a professora Manuela fazia referência, mas existe o capitalismo por integração mundial e existe o capitalismo na especificidade da produção assalariada do trabalho livre. Esta realidade da produção via especificidade de trabalho livre é a que não caracteriza o período colonial. E aí, o posicionamento do Teotônio dos Santos nesses capítulos, a meu ver, dialoga com esse problema, que depois ele vai até alterar, né, substancialmente a sua posição. Mas ele está seguindo bastante o consenso que eles tinham atingido lá no Chile. O Marini é o que faz a crítica, vamos dizer assim, mais definitiva no Dialética da Dependência. Olha, o Gunder Frank está correto a falar de integração mundial, está correto falar centro-periferia, satélites e tal. Mas não é isso que define a característica, por exemplo, da integração mundial da periferia latino-americana no século XIX, quando há uma nova divisão internacional do trabalho. E essa nova divisão internacional do trabalho assume um conjunto de condições, de possibilidade, que no caso brasileiro é até difícil da gente debater com profundidade por conta da manutenção, quase durante todo o século XIX, do escravismo, né? Mas com um mercado interno e com uma incipiente indústria sendo também desenvolvida, né? Embora, vamos dizer assim, censurada pelo pacto com a Inglaterra e os desdobramentos que daí vão se verificar. Então, a segunda questão, só para fechar mesmo, é que a distinção vai se operar nesse nível da especificidade que adquire
a integração ao capitalismo mundial da América Latina, agora já América Latina, né? Não estamos falando mais das Américas, com uma nova, a partir dessa nova divisão internacional do trabalho. Agora há o desdobramento desse capitalismo que antes que se caracterizava por essa lógica colonial, né? Agora também há o abastecimento de um mercado interno e a gente vai ver as transformações. Eu, só para dar um exemplo para vocês, estou estudando aqui por um caminho bastante diverso o desenvolvimento da indústria ferroviária na região sul do Brasil, em especial em Curitiba, cidade de um estado do sul do Brasil, desde onde eu falo. E o empreendimento ferroviário por aqui é pensado a partir dos anos de 1860 e é inaugurado em 1880. Então, nós temos operários ferroviários já nesse período. Não são a massa, evidentemente, e com a confusão do escravismo brasileiro. Mas nós estamos assistindo ao desdobramento daquilo que, já nos anos 10 e 20 do século XX, vai caracterizar uma classe operária nesse contexto de uma cidade, Curitiba, uma capital, né, de estado brasileiro, com seus 20, 30, 40 mil habitantes, até que há o surto, né, demográfico, e nos anos 70 nós já estamos com quase 1 milhão de pessoas. Então, era só para posicionar essas duas questões de fundo aqui. A distinção colonial e capitalismo deriva dessa nova divisão internacional do trabalho, e os consensos que há entre eles são rompidos, em algum sentido, por uma adesão maior ou menor à questão do sistema mundo. Eu acho que Marina e Vânia Bambirra mantêm-se mais recuados quanto a aderir a essa perspectiva. Teotônio dos Santos e, evidentemente, o Gunder Frank, do Reorient, já estão em outra chave. E os anos 70 são fundamentais para essa mudança. Gracias. Oscar también ha levantado la mano. No sé, Manuela, si quieres contestar o Oscar puede hablar, como usted prefiere. Yo he anotado las preguntas, mejor escuchamos más preguntas y a ver después lo que contestamos, pero muchísimas gracias, profesor Ricardo. Muy bien, Manuela. Primero, muchísimas gracias por, como siempre, una excelente exposición. Es un placer escucharte siempre. Tengo dos preguntas muy sencillas. La primera tiene que ver con el lugar de la esclavitud en los análisis de Gunder Frank y de Teotônio dos Santos. Algo nos contaste acerca de la manera en que la esclavitud es tratada por ambos autores, pero parecerías haber sugerido que más bien tendríamos que preguntarnos acerca de la falta de un tratamiento más sistemático, también más empírico, acerca de la importancia del fenómeno de la esclavitud en la composición del capitalismo como sistema mundial. Esa es mi primera pregunta. La segunda se relaciona con esta primera pregunta, pero también con la sesión, con una de las sesiones anteriores en las que tuvimos la oportunidad de leer algunos textos seminales del proyecto de modernidad colonial. Y es algo a lo que Ricardo también hacía referencia. Es decir, la forma en que, tras la abolición formal de la esclavitud, emergen una serie de formas contractuales, legales, de trabajo asalariado, llamadas o mal llamadas trabajo libre, que cuando se las estudia de manera más empírica, resultan ser variaciones sobre el mismo tema de la esclavitud. Y este tema es el que le sirvió a sociólogos como Orlando Falsborda, pero también a filósofos de la liberación como Enrique Dussel, para releer la categoría de plusvalía en Marx. En el sentido en que requeriría la producción de plusvalía o de surplus value, requeriría
más bien la producción de una suerte de mano de obra masiva disponible. Y en la medida en que esa masa de trabajadores producidos como tales, a partir del fenómeno de la esclavitud, podían ser explotados de manera diferencial, es eso lo que integraba a las economías de las llamadas periferias a los centros metropolitanos. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ese respecto, pues para muchos de nosotros, en el origen del proyecto de modernidad colonial, eso era lo que le daba un matiz más interesante al tipo sociológico de colonialidad tal como lo había pensado Aníbal Quijano. Es decir, no ya solamente un tipo sociológico, colonialidad como sustantivo, sino más bien como Santiago y Eduardo y yo y otros, Enrique inclusive lo proponíamos como una acción que consistía en el compromiso entre élites del centro capitalista y de las élites periféricas o formas de colonialismo interno que intentaban precisamente producir este surplus de labor, de trabajo que permitía ser explotado de diversas maneras, muchas de ellas muy cercanas a la esclavitud, de acuerdo con las necesidades de las diversas industrias. De nuevo, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias también, Oscar. Creo que las dos preguntas están relacionadas porque tienen que ver con el régimen de trabajo y me parece ahí que lo que apunta Ricardo con la idea de capitalismo ligado al trabajo asalariado, claro, es una definición muy común todavía en los 60, 70, pero es lo que rechaza también la concepción de Wallerstein primero y que después está muy entrelazada con la concepción de lo que logra la colonialidad, lo que es reformular o recalibrar formas de explotación ya existentes bajo una forma que parece familiar, que sea servidumbre, que sea esclavitud, que sea aprendizaje, pero que ya no está una forma de trabajo que produce plusvalía en un sector localizado, sino produce plusvalía para un mercado mundial. Y entonces, cuando Wallerstein dice, pues no, en la definición de Marx de que capitalismo es trabajo libre y circulación libre de mercancías, eso es solo y ni para todo el centro válido, sino que en la periferia es otra cosa. A veces es esclavitud porque es lo más provechoso, a veces es servidumbre porque es lo más provechoso, a veces es algo que nos parece feudal pero no tiene nada que ver, y de ahí se da el debate de las economías duales feudales capitalistas, y de ahí el lío de no entender de lo que estamos hablando, porque el régimen de trabajo parece ser de otra época. Entonces, me parece fundamental, sí, hay esa dimensión. ¿Capitalismo es integración a la economía mundial o es una característica de cómo se da el régimen laboral? Me parece importantísimo que hayas introducido esa distinción para ver qué está what is at stake en este diálogo al principio, porque creo que no está tan claro. Hay que desenlazarlo antes de entender de qué se trata principalmente para cada uno. Se trata de capitalismo, pero en verdad, ¿en qué dimensión? ¿Dónde lo ubicamos? Y ¿es la caracterización de trabajo asalariado o trabajo libre la caracterización? Wallerstein va a decir, pues no, es aquí donde Marx no lo tenía claro, porque Marx también dice, pues los capitalistas que tienen esclavos
son unos residuos de una época que se va a acabar. Y Marx habla del Caribe y de la plantación, de la economía de plantación en el Caribe, y dice, pues, son anomalías de un capitalismo que está caracterizado por trabajo libre. ¿Y por qué son anomalías? Van a desaparecer. Y creo que ese diálogo en términos de trabajo libre o no, si eso es lo que define el capitalismo, es muy cercano de lo que está definiendo Marx, y es ahí que Gunther Frank y Teotonio dos Santos a veces, no sé si están, ¿cómo se dice? Speaking past each other, que no se malentienden, pero hablan de cosas, de dimensiones diferentes, están hablando en niveles diferentes, y creo que aquí tienes razón. No creo que podemos resolver la pregunta de cuál es el capitalismo, sino que están hablando en diferentes niveles, y eso en este momento, en este texto, o los dos textos, no es hablando en la misma, en el mismo nivel, no estoy encontrando otra palabra, y por eso que no puedes ni estar de acuerdo ni en desacuerdo, sino que son dimensiones diferentes. Y por eso la cuestión de la esclavitud en este momento es más un problema de lo que es, de que es un concepto o una dimensión del capitalismo que se tiene que aclarar para intentar responder a la pregunta de Oscar. Porque para Gunther Frank y para Dos Santos, en estos dos textos, pero más allá también, el problema es cómo dejar atrás el feudalismo, si es feudalismo, o descartar la idea de que es feudalismo. Y para eso hay que lidiar con el problema de que la esclavitud no es trabajo libre. Y si no es trabajo libre, pues tienes que explicar qué pasa con la definición de capitalismo que es trabajo libre. Entonces, la esclavitud no es un tema que se aborda por sí, a ver, ¿cuál fue el papel de la esclavitud en la economía capitalista? No nos interesa a ninguno de los dos. De lo que yo conozco de la literatura es algo que vuelve al centro del interés de quienes, por un lado, se interesan a Brasil o al Caribe, porque ahí la economía de la plantación fue extremadamente importante. Algunos lo trabajan desde el análisis del sistema mundo. Philip McMichael hace su propio camino en un cierto momento, pero para él también es muy importante demostrar que el sur de los Estados Unidos y el Caribe formaban parte de una economía capitalista que era capitalista por haber sacado los más provechos, la más plusvalía de la esclavitud. Sidney Mintz y Dale Talmage, en el mismo tiempo que Wallerstein dice, pues la economía capitalista es una economía que a veces saca más plusvalía con trabajo libre, a veces con servidumbre, a veces con coerced cash crop labor, que es el peor concepto, pero describe muy bien lo que quiere hacer, pero nadie se acuerda del concepto cuando lo enseño. Dice que coerced cash crop labor, pero sí, era trabajo forzado de agricultura que generaba cash. Entonces, sí, es un término muy complicado, pero que describe lo que quiere. En el mismo tiempo que escribe Wallerstein, está en diálogo con Sidney Mintz. Y Sidney Mintz escribe este texto, Was the Plantation Slave a Proletarian? Y al final del artículo no dice que sí, pero todo el análisis es que sí. Y es que los esclavizados eran los proletariados al nivel del sistema mundo, pero no se atreve a decirlo tan claramente. Pero Wallerstein lo invita a publicar en Review. Y publica en Review, en el Journal of the Fernand Braudel Center, Was the Plantation Slave a Proletarian? Y es eso me parece el centro del debate de la importancia de la esclavitud para una concepción de economía mundial
que no hubiera existido sin ella. Y a esto pertenecen también las formas que se dan después de la abolición de la esclavitud, que se definen, se proclaman como formas también de transición, ¿no? De esclavitud al trabajo libre. El patronato, el colonato, el aprendizaje, se dicen, pues es para enseñarles a los antes esclavizados cómo trabajar, que no saben trabajar y hay que enseñarlos. Un trabajo interesantísimo sobre la abolición de la esclavitud en Brasil, que exactamente analiza eso, es de David Baronoff, The Abolition of Slavery in Brazil, que analiza exactamente cómo a través de estas formas de transición, después de la abolición de la esclavitud, en Brasil, pero también en partes del Caribe, pero se enfocan en Brasil, es como lo que se esperaba ser el surgimiento de un proletariado, es el surgimiento de una clase operaria que no cabe en estas formulaciones teóricas clásicas marxistas, que o hay proletariado o no hay capitalismo, pero sí es una clase operaria que tiene todo que ver con una economía capitalista, solo que si la miras desde la periferia no parece y no es la definición clásica del proletariado. No sé por qué me están preguntando las cosas más interesantes del mundo. Es que yo no quiero más hacer otra cosa, se nos acabó el semestre, yo me quiero quedar aquí y hablar del proletariado y del lumpen y de Gunther Frank. Gracias. ¿Alguien más? Manuela, ¿puedes repetir el último libro que hablaste? Sí, lo iba a poner en el chat. David Baronoff, The Abolition of Slavery in Brazil, pero lo escribo en el chat también. Ok, gracias. Sí. ¿Copió todo? No, está escribiendo en el chat. Sí. Bueno, muy buena discusión y vamos a profundizarla en los próximos 2 encuentros con Rui Mauro Marini y Vania Bambirra. El próximo es Vania Bambirra y yo ya me gustaría de invitar a Manuel Gándara para presentarle. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Fernanda. Hola. Te agradezco el acto de confianza, pero debo recusar la invitación. Voy para Venezuela el próximo mes y voy a concentrarme en actividades familiares. Entonces, pues bueno. Entiendo. Por eso no agradezco de verdad que agradezco mucho a Manuela y bueno, la presentación y luego la discusión. He aprendido mucho, ha sido un placer, de verdad que sí. Pero Fernanda, lamentablemente no puedo aceptar la propuesta, ¿ok? Y espero entiendan la dificultad. Claro, entiendo perfectamente. Claro. No, sin problemas. Bueno, ¿alguna más? Ricardo, levantaste la mano agora, não? Sim, eu só queria complementar agora bem rapidamente, sem, evidentemente, fazer a lógica de réplica e tréplica, mas só pontuar, né, que nessa discussão nós vamos ver os teóricos marxistas da dependência falando de superexploração da força de trabalho como uma especificidade da realidade da qual transita os nossos países para o capitalismo propriamente dito. Então, acho que essa discussão toda que a gente fez agora antecipa o que vai vir a ser o elemento central do Rui Mauro Marini. E aí, professora Manuela, talvez, só para entender o ponto de partida do qual você está assumindo posição é o Wallersteiniano, né? E aí, nesse sentido, não necessariamente, embora no caso posterior do Teotônio dos Santos, e, claro, do próprio Gunther Frank, não necessariamente é
a posição deles, né, com relação a esses temas. No Brasil, hoje, não sei dos colegas aqui do Brasil, quem está acompanhando a discussão, a gente tem visto muito uma tentativa de aproximar os clássicos da questão do escravismo do século XIX com os teóricos da TND, né? Clóvis Moura, Jacob Gorender, entre outros. Acho que aqui valeria também, de repente, a depender dos desdobramentos, Fernando, a gente visitar essa literatura que é interessantíssima, né? A leitura que o marxismo brasileiro fez do escravismo não colonial, o escravismo do Brasil imperial, à luz dessa discussão que vai gerar uma especificidade ou não desse. Ótimo. Mas só para dizer do tema da superexploração. Claro. Aproveitando tu intervención, Ricardo, me gustaría hacer una propuesta para usted, que es proponer algunas preguntas orientadoras para nuestra pesquisa, para nuestra investigación de acá. Así como Alex va a enviar un correo para todos, yo pienso que a partir de los textos, de las discusiones que yo ha sido, perdón por mi portuñol, podemos preparar algunas preguntas para irnos pensando, reflexionando para nuestro encuentro presencial en el próximo año, en junio, en Porto Alegre. Así que Alex va a enviar también un correo preguntando a usted cuál es la mejor fecha para nosotros programarnos la compra de pasajes, de todo esto. La idea es hacer un encuentro presencial de 3 días para que podamos juntarnos en una sala, hablarmos, presentarmos nuestras primeras investigaciones, podermos avanzar con más ideas sobre nuestro proyecto. Entonces vamos a enviar este correo y pedir a usted que empiecen a mandar ideas y preguntas y también sugestiones para los textos del próximo año, porque teníamos pensado así. El primer año iríamos a trabajar las principales influencias para el pensamiento descolonial latinoamericano con la teoría de la dependencia y filosofía de la liberación, que tenemos ainda que estudiar en el próximo año. Después trabajaremos los principales, los textos seminales del pensamiento descolonial de los 90 y después irnos para las teorías de derechos humanos especialmente con la curia. Pero es una idea inicial que nosotros podemos repensar e irnos tramando todos juntos para que podamos realmente de este grupo proponer algo, contribuir para esta discusión de la descolonialidad y de los derechos humanos. Entonces, también vamos a enviar a usted la identidad visual, las artes de lo grupo de investigación para que también puedan dar sugerencias, opiniones de todo esto. Fernanda, aprovechando, no sé qué Claro. pido la palabra, disculpa. Claro, por favor. Que no sé qué tanto se han madurado ya esos temas que has planteado para el próximo año. En todo caso, para la presentación, primero lo de Yacuría, claro, ya es un claro expositor de la filosofía de la liberación y se cruza con el debate de derechos humanos. No sé en quién están pensando, si invitamos, por ejemplo, a Alejandro Rosillo, sería una posibilidad para ese debate. Yo tengo contacto con él, sé que otros aquí también, y lo podemos invitar. Gran colega. Sería una opción para mí de los actuales teóricos aquí en América Latina que más acompañan, incluso han publicado recientemente varios textos en esa línea. Y en todo caso, más que para los textos más vinculados a teoría de la dependencia, yo me dispondría para en el futuro textos vinculados o a filosofía de la liberación o ya al pensamiento crítico en derechos humanos. ¿Okay? Claro.
Y bueno, y mi desafío ahora es pensar cuál va a ser la situación de Venezuela en todo este debate, porque las nuevas formas de protectorado y ahora además con la presencia del ejército de Israel para la reconstrucción, ya ustedes me dirán, porque ya ni dependencia sola es, sino también humillación. Sí, Bueno. claro. Alex, quem que tu meio? Ok, Aqui. Daniel. Ok. Entonces, vamos a cerrar. Prof, discussão. uma questão de ordem só para a gente definir a questão dos horários, né? Porque a gente definiu para o primeiro semestre que seria, né, das sextas-feiras, últimas sextas-feiras de cada mês, das 10 ao meio-dia. Eu gostaria de ver com cada um e cada uma se a gente pode manter esse cronograma para essas próximas reuniões aí, agosto, setembro, outubro e novembro. Se a gente pode manter esse horário, se há alguma, né, se há algum impedimento, alguma proposta alternativa, é só abrir para o coletivo, tá? Uhum. Nos lembra, por favor, qué días y horas entonces sería, Alex? Claro, No, professor. Mantenemos, la idea es mantener, pero si todos están de acuerdo, mantenemos en este mismo horario y misma fecha. ¿Ok? Por mí, ok. ¿Está bien para todos que están acá? Porque cambian nuestros horarios todo semestre, pero para mí está bueno. ¿Está bien para usted? Mantenemos. Bueno, yo quisiera aprovechar la palabra, pues de momento sí, como sabemos Claro. nos van a dar horarios cuando empiece el semestre y ya veremos, pero antes que nada quería agradecer la invitación, de verdad, he aprendido muchísimo y también me gustaría pues levantar la mano para la parte de derechos humanos, epistemologías del sur, teoría crítica en general, me gustaría mucho colaborar. Y definitivamente esta discusión sobre el trabajo, la esclavitud y los tipos de capitalismo, si podemos distinguirlos de esa manera, es fundamental para los derechos humanos, porque la principal crítica que nos hacen desde Occidente o desde el norte global es como, no, esa no es la historia tradicional. Y si no es la historia tradicional, o sea, tú estás mal. Así no empezó el capitalismo y no estamos hablando de nada serio, seamos serios. El capitalismo viene del feudalismo y ya cuando empezamos en ese punto, ya se rompe la discusión y los que estamos mal somos el tercer mundo, ¿no? Entonces, no quería interrumpir el debate hace rato, estuvo buenísimo, aprendí muchísimo y solamente quería llevarlo a que es muy importante y que tengamos ese basamento y que puede ser que no estemos de acuerdo porque hay diferentes posiciones y en esa diferencia es donde encontramos otras expresiones y realidades que vamos a ver justamente en el derecho constitucional, en la interpretación del derecho internacional y en la reivindicación de los derechos humanos. Entonces, de ahí vienen los defectos o distorsiones de estas propias condiciones, ¿no? Pero bueno, nada más para felicitarlos y levantar la mano para otros temas. Muchas gracias. Fernanda, junto con ese debate que propone Germán, yo creo que el tema de la forma de Estado también va a ser importante para separarlo y ver la diferencia histórico-estructural específica de América Latina, porque todo termina también cayendo en ese saco, ¿no? Claro. Entonces, Alex va a enviar un correo para circular un correo entre todos entre nosotros. Quiero que usted hagan sugerencias para los próximos textos, ¿ok? También preguntas para para que nosotros podamos organizar el evento, nuestro seminario del próximo año de una forma que sea realmente productivo para nosotros, ¿ok? Muchas gracias. Nos vemos en agosto. Buenas vacaciones. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Que dia? Dois. 2 de setembro? Uhum.